Muy buenos días, mi nombre es Claudia Patricia Narváez Avellaneda, médica epidemióloga del Hospital Susana López de Valencia. Eh, Hoy los estoy acompañando en este curso de maternidad segura y vamos a ver rápidamente los temas de vigilancia epidemiológica, eventos de interés en salud pública relacionados con maternidad segura. El primer evento que vamos a ver es morbilidad materna extrema. Es un evento que, recordemos, tenemos un comité mensual en el cual se analizan todos los casos. Es importante que sepamos que están actualizadas en la carpeta de HSLB Susana todos los protocolos y todas las fichas epidemiológicas vigentes en este momento en el Instituto Nacional de Salud. Recordemos que hay protocolos que llevan muchos años o fichas que llevan muchos años, pero ellos actualizan las carpetas anualmente. Entonces, la única forma de saber si la ficha o el protocolo de nuestro evento está vigente es si ustedes imprimen la ficha de esa carpeta, porque hay fichas que pueden estar ya impresas, pero que pueden ser desde el año anterior. Y como vamos a ver, morbilidad materna extrema pues ha tenido algunos cambios que tenemos que tener presentes para el reporte de estos casos. Recordemos la definición. Se define un caso de morbilidad materna extrema como una complicación severa que ocurre durante el embarazo, el parto, dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo y que pone en riesgo la vida de la mujer, pero que sobrevive y que cumple con al menos uno de los criterios de inclusión establecidos. Entonces es una gestante gravemente enferma que casi pudo haberse complicado o haber fallecido, pero no lo hizo. Entonces este es el evento de morbilidad materna extrema. La idea es que yo estos eventos debo reportarlos de manera inmediata. Generalmente estos casos pues van de la mano en caso de hemorragia, de un código rojo, o la paciente preeclántica o eclántica, pues es una emergencia que hay que atender inmediatamente. Pero cuando yo termine de atender esa emergencia, tengo que acordarme pública de reporte inmediato, porque ese reporte inmediato va a asegurar que las alarmas se enciendan tanto para entidad territorial y para EPS y puedan hacerle un seguimiento a esta paciente intrahospitalaria y extrahospitalariamente. ¿Cuándo hago la vigilancia del evento? Pues todos los días, en todo horario. Importante recomendarles nuevamente el reporte es inmediato, letra clara, datos reales, no dejemos campos en blanco. Ahí tenemos a la paciente, muchas veces no colocamos el número de controles prenatales, cuánto fue la fecha de su última terminación de su último embarazo, y son cosas que no están en la historia clínica, que no podemos recuperar de la historia clínica. Lo que podemos hacer es diligenciarlo completamente con la paciente. Entonces puedo preguntarle a la paciente, si yo dejo esos espacios en blanco, después la paciente ya no está en la historia clínica, hay muchos de esos ítems que no podría recuperar. En grupo poblacional es importante que entendamos que si yo estoy diligenciando la ficha, por ejemplo, en una sepsis de origen urinario, en una paciente que tiene 24 semanas de gestación, esa paciente sigue embarazada, entonces yo voy a colocar que es una gestante y voy a colocar 24 semanas de gestación. Pero si esa paciente yo la acabo de atender un parto, era una preeclampsia, o fue una hemorragia posparto, o fue una hemorragia poscesárea, pues esa paciente ya en ese momento no está embarazada y pasaría a ser otro grupo poblacional. Estos son los datos de la ficha. Miren, esta es la ficha que está vigente en este momento. Es importante, miren, datos como, por ejemplo, viene del bordo, cuánto tiempo fue el trámite de remisión. Yo sé que del bordo acá hay 2-3 horas, pero si la paciente llegó 2 días antes a ese nivel 1 y se demoraron 2 días antes, pues serían 48 horas. Entonces, miren que esos datos no me los aporta la historia clínica, esos datos me los pueden aportar ustedes cuando están diligenciando la ficha, preguntándole a la paciente. Los antecedentes ginecobstétricos son muy importantes. Recordar que aquí la fecha de terminación de la última gestación, si la paciente sigue embarazada, pues va a ser su anterior fecha. Si la paciente es primigestante, pues no voy a tener que colocar algo ahí. Pero si mi evento de morbilidad materna extrema se presentó con un posparto o poscesárea, pues esa será la fecha de la última gestación. Entonces es importante que lo tengamos claro para que lo diligenciemos adecuadamente. Miren los criterios de inclusión.
Los criterios de inclusión van a estar relacionados con disfunción de órgano. ¿Qué órganos tenemos? Pues está el cardiovascular, renal, hepático, cerebral, respiratorio, coagulación. Y están los relacionados con la enfermedad específica, que está la eclámptica, la preeclampsia severa, sepsis o infección sistémica severa, la hemorragia obstétrica severa y la ruptura uterina. Y están relacionadas con el manejo, que en el manejo antes se acuerdan que teníamos que transfusión de 3 unidades de glóbulos rojos, o si la paciente era admitida en unidad de cuidados intensivos. Miren que esos 2 ya desaparecieron. Desaparecieron aquí como un criterio adicional. Pero, por ejemplo, en hemorragia obstétrica severa o en ruptura uterina, si esa paciente es transfundida una unidad, no cumpliría, pero si es transfundida 3 unidades, pues cumpliría para este. Entonces, miren que la ficha ha cambiado, entonces no diligenciemos fichas viejas que encontremos ya impresas en los servicios. Esas fichas ya no nos sirven, toca repetirlas, entonces imprimamos la ficha directamente desde la carpeta. Bueno, es importante, miren, aquí está la causa principal agrupada, si es un trastorno hipertensivo, una sepsis de origen obstétrico o no, una complicación hemorrágica, una sepsis de origen pulmonar, una complicación de aborto, una enfermedad preexistente que se complica, una sepsis de origen obstétrico u otra causa. Es súper importante que diligenciemos absolutamente todos los ítems en la ficha. Un ítem que ustedes me dejen en blanco es un ítem que ya no hace posible ese reporte oportuno. La entrevista de la gestante, recordemos que esa entrevista de la gestante la hace nuestro personal de psicología, pero es un personal pues que hay que avisarle de estos casos para que ellas alcancen a hacerle la entrevista antes de que esa gestante salga de la institución. Bueno, criterios de inclusión, entonces ahorita vamos a verlos un poco más relacionados con la disfunción orgánica, van a ser los número 1, relacionados con la enfermedad los número 2 y relacionado con el manejo pues el grupo número 3. Entonces, relacionados con la disfunción orgánica, número 1. Entonces, miren, aquí tenemos disfunción cardiovascular. Cuando vaya un signo, un laboratorio a indicarme que ya hay disfunción cardiovascular. Entonces, aquí nos da la definición. La presión mayor de 160 a 110, miren, por ejemplo, entonces las pacientes preeclámpticas, por ejemplo, aplicaría si tendría 160 a 110, ¿sí ven? Para disfunción cardiovascular. En casos de hemorragia obstétrica, la hipotensión por más de 30 minutos, una presión arterial de 90 a 60. También en el shock séptico también aplicaría un índice cardíaco mayor de 3.5, un llenado capilar disminuido mayor de 2 segundos. Dentro de los laboratorios, miren, una hipoperfusión grave, una acidosis grave, o sea que tomemos gases arteriales y menos de 7.1, aplicaría. Y posibles intervenciones, soporte inotrópico, vasopresor y vasodilatador o reanimación cardiopulmonar. Entonces, miren que el ingreso a UCI, por ejemplo, ya no quedó solo por ingresar a UCI, la paciente ya cumple criterio para morbilidad, no, tendría que tener alguno de estos criterios que me esté aportando para disfunción cardiovascular. La disfunción cerebral, inconsciencia prolongada, un coma por 12 horas, un accidente cerebrovascular, cualquier signo de focalización, convulsiones o parálisis. Entonces, cualquiera de estos ítems me aplicaría para disfunción cerebral. La disfunción respiratoria está la cianosis aguda, la taquipnea severa mayor de 40, la bradipnea severa menor de 6 y la respiración jadeante, un gasping. En laboratorio, que la cetometría sea menor de 90 por 1 hora, que la paciente requiere intubación o ventilación mecánica. Eso ya aplicaría para disfunción respiratoria. Entonces, miren que ya el ingreso a UCI ya empieza a aparecer en todos estos criterios, pero relacionado. Entonces, obviamente, una paciente que ingrese a UCI gestante, yo tendría que mirar el caso y comparar a ver si cumple alguno de estos criterios. Si, por ejemplo, la paciente ingresó a UCI, pero no cumplía ninguno de estos criterios, no la intubaron, no necesitó inotrópicos, la presión no alcanzaba a ser mayor de 160, 110, entonces en esos casos pues no cumpliría, pero en los otros sí.
En disfunción renal, pues yo tengo que verificar si hay deterioro agudo de la función renal, si hay una oliguria menos de 0.5 cc kilogramo hora o una creatinina, por ejemplo, mayor de 3.5. Si la paciente requiere diálisis por insuficiencia renal aguda, también cumpliría para disfunción renal. En la disfunción hepática, mire, una preeclámptica ictérica, una preeclámptica con alteración de la función hepática, las transaminasas elevadas mayor de 70 ya me aplican para disfunción hepática y una hiperglicemia mayor de 240. Disfunción de coagulación o hematológica, trastornos de la coagulación o coagulación intravascular diseminada. En laboratorio, si la paciente, por ejemplo, tiene unas plaquetas menor de 50.000, aplicaría para una disfunción de coagulación. Una LDH mayor de 600, por ejemplo. Y miren, en disfunción de coagulación también aplica la administración de 3 o más unidades de glóbulos rojos u otros derivados. Entonces, ahí terminamos como nuestro punto 1, que era relacionado con la disfunción orgánica. Ahora ya empezamos relacionados con la enfermedad específica. Entonces, con enfermedad específica tenemos la eclampsia, que la eclampsia es presencia de convulsiones generalizadas en el contexto de la preeclampsia en pacientes sin historia previa de epilepsia o en estado de coma y en ausencia de otros trastornos neurológicos. Entonces, por ejemplo, si una paciente eclámptica tenía su preeclampsia, convulsionó, y yo veo los laboratorios y adicionalmente esa paciente tiene unas plaquetas menores de 50.000, entonces yo marcaría eclampsia como enfermedad, pero marcaría también disfunción de coagulación porque tiene unas plaquetas menor de 50.000 y tenía unas transaminasas en 76, entonces también marcaría la disfunción hepática. Entonces, si ven, yo tendría que ver todos los criterios. Esto no tendría que aprendérmelos de memoria, pero sí es bueno que tengamos estos anexos cerca para poder revisar y ver cuántos criterios está cumpliendo mi paciente. Relacionados con la enfermedad específica, miren la preeclampsia severa. La preeclampsia severa tiene que cumplir, o sea, la preeclampsia severa, tenemos muchos pacientes que hacen presiones altas, pero no alcanzan a tener una presión de 160, 110. Y son pacientes que les iniciamos manejo y las pacientes recuperan sus tensiones arteriales normales rápidamente. Entonces, esta paciente no cumpliría para preeclampsia severa si no tiene uno de estos criterios. Entonces, el primero es la presión. El segundo es un edema pulmonar. El tercero es dolor de cabeza que debe estar asociado a hiperreflexia. O sea, una cefalea sola sin hiperreflexia no podría convertirse en un criterio para preeclampsia severa. Y alteraciones visuales como amaurosis bilateral, escotomas, diplopía, disminución de la visión. Bueno, es importante entonces, si yo tengo una paciente, por ejemplo, con cefalea, con hiperreflexia, pero la presión de ella estaba en 145/100, esa paciente cumpliría el criterio de preeclampsia, pero no alcanzaría a cumplir el de disfunción cardiovascular, que se acuerdan que incluía una presión mayor de 160/110. Si en lugar de eso mi paciente preeclámptica sí tiene esa presión en 160/110, pues cumpliría este criterio de enfermedad específica de preeclampsia y adicionalmente la disfunción de cardiovascular porque ya tendría esa presión para aplicar. Entonces miren que yo ya empiezo a ver, bueno, ella está cumpliendo por enfermedad, pero también ya tiene signos de disfunción, entonces voy a ver qué órgano está afectado y lo voy a marcar adicionalmente. Aquí además tenemos pues nuevamente la creatinina mayor de 3,5, las transaminasas, la trombocitopenia grave menor de 50.000 plaquetas. Bueno, sepsis o infección sistémica severa. Aquí es muy importante, mire, dice que ellos aclaran que debe cumplir con 2 de las características clínicas y 1 de laboratorio para hacer una sepsis. Dentro de las características clínicas, lo más importante son los signos de respuesta inflamatoria sistémica, como temperatura alta mayor de 38, frecuencia cardíaca mayor de 90, frecuencia respiratoria mayor de 20. Una presión arterial menor de 90/70, un estado mental alterado, un edema generalizado, un hilio paralítico, reducción en llenado capilar.
Y los laboratorios, la leucocitosis mayor de 12.000 o una leucopenia menor de 4.000, un INR mayor de 1.5, un PTT mayor de 60 segundos, PCR el doble de lo normal, plaquetas menor de 50.000, hiperbilirubinemia, procalcitonina en plasma mayor de 2, hipoxemia arterial, oliguria aguda, aumento de la creatinina también mayor de 3.5 y el aumento de las transaminasas. Entonces, si mi paciente está taquicárdica, taquipneica, febril y tiene leucocitosis, ya cumple para sepsis. ¿Listo? Pero adicionalmente, pues tenemos estos otros criterios. Dentro de la enfermedad específica, terminamos con la hemorragia obstétrica severa y la ruptura uterina. En la hemorragia obstétrica severa, recordemos que, por ejemplo, no todas nuestras pacientes en las cuales se activa el código rojo terminarían siendo casos de morbilidad materna extrema, porque nuestro código rojo lo activamos antes de que esa paciente esté gravemente enferma, porque buscamos es eso, ¿no? Que no llegue a un shock. Entonces, miren que la hemorragia tiene que cumplir con alguno de estos criterios. Tiene que haber perdido más del 25% de la volemia o de 1000 cc, o sea, y eso debe quedar registrado en la historia clínica, que la presión arterial esté menor o igual a 90-60, que tenga un índice de choque mayor a 0.9 o que tenga una coagulación intravascular diseminada. Dentro de los laboratorios, me aplica si la paciente tuvo una caída del hematocrito mayor de 10 puntos. Por ejemplo, perdió 800 cc, entonces no aplicaría por esa característica clínica. La paciente nunca llegó a hacer una presión menor de 90-60, pero a la paciente el hematocrito le bajó 11 puntos, entonces sí aplicaría por ese hecho a este criterio. Y miren, aquí también está la intervención, aquí ya aparecen las 3 unidades de glóbulos rojos, entonces mi paciente no alcanzó a perder los 1000, no hizo 90-60, no alcanzó a perder los 10 puntos de hematocrito, pero se le administraron las 3 unidades de glóbulos rojos, pues aplicaría también como hemorragia obstétrica severa. Y tenemos la ruptura uterina, que ustedes ya saben pues la definición, en la cual también aplica la CID, la presión menor o igual de 90-60, el índice de choque mayor o igual a 0.9, y para la ruptura uterina también va a aplicar la administración de hemoderivados de 3 unidades mínimo. Y finalmente, el procedimiento quirúrgico de emergencia. Recordemos que el procedimiento quirúrgico de emergencia es una cirugía adicional a la que requiere la paciente. Si es un aborto y se le hace un legrado, pues ese legrado no se considera un procedimiento quirúrgico de emergencia. Pero si la paciente se complicó y tuvieron que nuevamente llevar la cirugía para un nuevo legrado, ahí sí aplicaría. Si la paciente la llevamos a cesárea, se complicó y terminó en una esterectomía, pues ese es el procedimiento quirúrgico de emergencia. Pero el primer procedimiento no aplicaría, o sea, un legrado, una cesárea inicial, pues no aplicaría. Bueno, rápidamente, bueno, ahí terminamos morbilidad materna extrema. Yo sé que es mucha información, pero les recomiendo nuevamente, está la carpeta de vigilancia epidemiológica en la carpeta compartida, revisemos el protocolo que está vigente, la ficha que está vigente, imprimamos por favor esa ficha para diligenciarla, no diligenciemos fichas que estén por ahí en el servicio, porque de pronto son fichas desactualizadas que toca repetirlas. Bueno, en mortalidad materna, pues recordemos rápidamente, es una mujer que tuvo algún evento obstétrico, puede ser un aborto, un parto, una cesárea, un año antes de fallecer. Puede ser una temprana, si son los 42 días iniciales, y hasta un año después del evento. Por eso es súper importante para los análisis saber este hecho y finalmente poder decidir si es una defunción materna por causa directamente obstétrica o no. Es importante este evento va relacionado RUAP Civigila. ¿Qué quiere decir? En Civigila se reportan los eventos, pero en RUAP, por ejemplo, pueden estar reportadas muertes de mujeres en edad fértil, que la edad fértil definida está entre 10 y 54 años. Entonces, todas esas mujeres, antes de diligenciársele un certificado de función, el médico que está diligenciando ese certificado debe preguntarse si esa mujer en edad fértil no estuvo embarazada en el último año. ¿Por qué? Porque entonces se hace un cruce de información y si yo encuentro mujeres en edad fértil en RUAF, pues voy a tener que descartar que sean unas muertes maternas y para reportar a Civigila.
Entonces es muy importante en mujer en edad fértil entre 10 y 54 años siempre asegurarme que no haya tenido un evento obstétrico un año antes de ese fallecimiento. Bajo peso al nacer es otro evento que tiene concordancia ROAF y Vigila, o sea, ustedes reportan los nacidos vivos y ahí se evidencia si cumple o no para Civigila y debe estar reportado a Civigila también. Recordemos que bajo peso al nacer es el recién nacido a término, 37 semanas o más, con un peso menor de 2.500 gramos. No es un pretérmino, es un bebé a término. Es importante que hay muy bajos pesos al nacer, que son niños a términos que nazcan con un peso menor de 1.500. ¿Por qué es importante? Pues porque recordemos que todos estos niños de bajo peso van a tener más riesgo de enfermarse y morirse en sus primeros 5 años de edad. Entonces es súper importante el reporte para asegurarle el seguimiento por entidad territorial y EPS a estos pacienticos. Otro evento que tenemos nosotros de reporte en Civigila es la sífilis gestacional y congénita. Esta guía de la práctica clínica sigue vigente y es la que nosotros tenemos difundida a nivel institucional y a la cual verificamos adherencia. Es importante recordar que de entrada a todas las gestantes no les hacemos ya las serologías, sino se les solicita la prueba treponémica. Pero recordemos que también es muy importante en la anamnesis preguntarle a esa gestante si no ha tenido antecedentes de sífilis gestacional previamente, porque en esos casos, entonces, estas pacienticas necesitarían un control con BDRL y no con una prueba treponémica. Recordemos que dentro de esta guía, es una guía que se hizo para facilitar el manejo de las pacientes en zonas rurales. Nosotros en Colombia tenemos unas zonas rurales muy amplias y entonces por esta razón muchas gestantes que las captaban, les hacían una serología, les daba reactiva, entonces la mandaban al centro de salud para que les confirmaran el diagnóstico, la paciente nunca regresaba, ya terminaba con una sífilis congénita. Entonces, el hecho de haber cambiado esta guía es saber facilitarle el tratamiento y el seguimiento de estas pacientes en zonas rurales. Por eso otra de las recomendaciones es indicar el tratamiento inmediatamente, se hace el diagnóstico a ella y su compañero, solicitarle la serología para la siguiente consulta, por ejemplo, en caso de controles prenatales, y darle todas las recomendaciones e indicaciones en general. Nosotros a nivel institucional, como tenemos el laboratorio, pues inmediatamente sale una prueba treponémica positiva, pues solicitamos el BDR. Sin embargo, es importante entender que nos aplica, independiente de que seamos ya alta complejidad, la estrategia completica para nosotros. ¿Qué quiere decir? Que yo debo iniciarle el tratamiento tanto a ella como a su compañero. La mayoría de nuestras gestantes son solas, hay que colocar eso en la historia clínica, que yo le indico que su compañero debe recibir el tratamiento, pero que en este momento pues ella se encuentra sola en la institución. Y es muy importante. Bueno, a nivel institucional, recuerden que las penicilinas para el paciente se cargan a la misma factura de la gestante. Bueno, súper importante recordar que todas estas pacientes deben ser tamizadas para las otras enfermedades de transmisión sexual en gestantes como son VIH y hepatitis, que la paciente cuando se egrese hay que darle la educación y hay que indicarle que ella debe seguir y continuar con su tratamiento y todo esto debe quedar en la historia clínica. En cuanto a sífilis congénita, pues recordemos rápidamente que son criterio epidemiológico, clínico y paraclínico. En el epidemiológico, lo importante es saber si esa gestante sí tuvo un tratamiento adecuado. Adecuado es con penicilina benzatínica, las 3 dosis completas un mes antes del parto. Si esa paciente tuvo sus 3 dosis, pero acabó su última dosis la semana pasada y viene a tener su parto, pues cumpliría para criterio epidemiológico porque no alcanzaría a protegerme a ese recién nacido para que no fuera una sífilis congénita. Entonces ese criterio epidemiológico es muy, muy, muy importante. En muchos casos nuestras gestantes no vienen con el CLAP, no vienen con la ficha de administración de la penicilina y es muy difícil a veces creerles a ellas que sí o no y terminan los niños
recibiendo 10 días mínimo de tratamiento, porque no pudimos aclarar qué pasó con esa gestante en el nivel primario. Entonces, si estamos en horario hábil, por ejemplo, pueden acercarse a la oficina, nosotros podemos comunicarnos con la entidad territorial y tratar de conseguir esos soportes para aclarar estos diagnósticos. Bueno, criterio clínico y paraclínico, pues en esto no me voy a detener mucho, es importante, sí me voy a detener es aquí, cuando no cumple el niño para sífilis congénita, pero así es hijo de madre que ha tenido sífilis en algún momento en su gestación, tiene su antecedente, es importante que a ese recién nacido le tengo que hacer una serología, pero adicionalmente si yo ya descarto criterio epidemiológico, clínico, paraclínico, para sífilis congénita, ese recién nacido debe irse con una dosis única de penicilina benzatínica, 50.000 unidades por kilogramo, como profilaxis para infección por sífilis. Y esto no lo estamos cumpliendo. Aquí estamos fallando en las mamás que vienen con sus fichas completas, con su CLAP completo, que tienen criterios de curación, que el tratamiento fue un mes antes, que al niño le sale la serología menos de 2 diluciones de la mamá, entonces le descarto la sífilis congénita, pero igual le voy a dar este tratamiento profiláctico para su sífilis. Entonces, esto sí se los voy a recomendar. La guía práctica de VIH todavía sigue vigente. Recordemos que en la paciente no gestante, el diagnóstico de VIH lo voy a hacer solo con 2 pruebas. 2 pruebas que idealmente pueden ser pruebas rápidas las 2, pero de diferente técnica, o una prueba rápida, por ejemplo, y una prueba de ELISA, o otro tipo de prueba, pero con 2 pruebas de diferente toma y de diferente técnica, yo voy a hacer el diagnóstico de VIH en paciente no gestante. Si, por ejemplo, en paciente no gestante me da una sí, otra no, pues voy a pedir una tercera prueba, y si esa tercera prueba no es contundente, por ejemplo, me sale una carga viral, recordemos que la positiva es mayor de 5.000 copias, pero me sale menos de 5.000 o me sale un Western blot indeterminado, pues yo voy a repetir este algoritmo completo en la paciente no gestante en un mes. Bueno, y ahora sí veamos en la paciente gestante. En la paciente gestante, adicional a esas 2 pruebas reactivas, yo voy a tener que pedirle a la gestante una carga viral para hacer diagnóstico definitivo de VIH. ¿Qué quiere decir? Que ustedes no le van a hacer una ficha de Sivigila a las gestantes con 2 cargas positivas. Con 2 cargas positivas voy a pedir una tercera prueba, que es la carga viral, que me va a confirmar el diagnóstico para ya reportarlo a Sivigila. Pero miren cuál es nuestro inconveniente. La gestante con 2 pruebas positivas, yo le voy a pedir una carga viral, generalmente esa carga viral va a ser ambulatoria. Y la paciente no la voy a reportar a Sivigila. Y recuerden que Sivigila no es solo ganas de molestar, Sivigila activa muchos procesos de seguimiento para estas pacientes. Entonces, como esta paciente no está reportada a Sivigila, nadie se va a enterar de que esta paciente es un posible VIH en gestante, que yo voy a tener que intervenir prontamente para prevenir la transmisión vertical. Entonces, estas gestantes les vamos a activar la ruta desde que tengan esta segunda prueba positiva. ¿Qué es activar la ruta? Activar la ruta es decirle a la EPS y a la entidad territorial, mire, yo aquí tengo una usuaria gestante con 2 pruebas positivas, se le solicitó la carga viral, se le solicita ya la valoración por infectología desde aquí. Desde la segunda prueba positiva yo activo esa ruta. A nivel institucional está Claudia Castro con YAMI, estamos nosotros con Vigilancia Epidemiológica, está el jefe EINER con Promoción y Mantenimiento de la Salud. Ustedes le pueden informar a su líder y su líder se encarga de informarnos para nosotros poderle activar esa ruta a la gestante y que sea oportuno el hecho de que le hagan la carga viral y la valoración por infectología ambulatoriamente para que no nos retrasemos. ¿Por qué no podemos retrasarnos? Porque pues si no iniciamos una terapia retroviral oportuna en estas gestantes, pues nos vamos a arriesgar a una transmisión vertical. En caso de gestantes, si tener una sí y otra no, pues voy a pedir también la tercera prueba, que idealmente debe ser la carga viral, pero si esa me da no concluyente, recordemos, no concluyente es menor de 5.000 copias, pues yo puedo pedir adicionalmente una prueba adicional como el Western blot,
que me podría dar el diagnóstico, pero si sigue siendo inconcluso, pues voy a repetir el algoritmo en un mes, pero lo ideal es que esta paciente se remita desde la segunda prueba positiva a infectología. Ustedes saben que infectología es una subespecialidad que no está a la mano, o sea, no tenemos mucha oferta en esta especialidad, entonces es importante que entendamos que la ruta se le debe activar a estas gestantes desde esta segunda prueba positiva. Iniciar terapia retroviral antes de las 14 semanas de gestación. Se debe repetir una carga viral entre las 32 y 34 semanas antes del parto. Recordemos que la terapia retroviral es independiente de si la paciente tiene síntomas, si la paciente tiene una carga viral alta o independiente del número de CD4 que esté manejando. Aquí está en la recomendación para el inicio de terapia retroviral. Está la mujer con estado previo a la concepción y mujeres gestantes en puerperio y lactancia materna. Rápidamente, pues vamos a hablar un poquito de IVE. La interrupción voluntaria del embarazo no es un evento de interés en salud pública. Recordemos que si una mujer accede a este procedimiento, no se le debe diligenciar un certificado de defunción. Recordemos que son 3 las causales. Tenemos la violencia sexual, la malformación inviable con la vida y la salud de la mujer, el riesgo de salud de la mujer, pero recordemos que el riesgo pues no está definido en que tenga que ser un riesgo alto, y la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud es un bienestar físico, mental y social. Recordemos que una se puede convertir en otra. Por ejemplo, una paciente violada que no quiere denunciar por miedo es una paciente que está afectada mentalmente y podemos aplicar a la causal salud. Para la certificación de la causal salud puede ser médica o psicólogo. Mucho ojo, no se necesita un médico especialista, o sea, el médico general perfectamente puede determinar el riesgo. Por ejemplo, una paciente con antecedente de una preeclampsia o con antecedente de otra complicación o otra comorbilidad, por ejemplo, para salud física, el médico general podría definirla en la historia clínica. En malformación inviable con la vida, pues debe ir con la certificación médica, y en la violencia sexual debe ir con la copia de la denuncia. Importante, tenemos 5 días. La menor de 14 años, recordemos que a nivel de constitución política, la menor de 14 años no tiene la madurez para definir si quiere o no tiene relaciones sexuales, y por ese ende, la menor de 14 años no necesita una denuncia para acceder a una interrupción voluntaria del embarazo, no necesita consentimiento de los padres ni del tutor. Si ella está decidida a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, con trabajo social podemos solicitar el acompañamiento de bienestar familiar. Es importante que la atención no está restringida por el régimen de aseguramiento o nivel de complejidad. Nosotros a nivel pues departamental tenemos una barrera con las usuarias de la AIC. Nosotros pues hemos hecho las consultas a nivel nacional y departamental necesarias. Sin embargo, pues ellos han sido muy drásticos en que no son una población común como nosotros y que lo van a manejar de manera diferente. Entonces, hasta la fecha, toda mujer usuaria de la AIC se debe llamar a referencia y contrarreferencia para que ellos se comunique con trabajo social y psicología de la AIC y puedan venir a valorar a esa paciente y definir si puede acceder o no a la interrupción voluntaria del embarazo. Pues personalmente eso va en contra de todos los derechos, porque ella antes de ser indígena es mujer, pero pues eso es lo que han establecido la AIC. Rápidamente, recordemos, solo podemos mejorar lo que podemos medir. Entonces yo aquí les cuento rapidito, por ejemplo, este es el análisis cuantitativo según periodos perinatales, que se llama la matriz de Bayes. Nosotros se analiza anualmente. Miren, en el año 2019 recibimos 50 mortalidades perinatales, de las cuales, si ustedes se dan cuenta, el 64%, la mayoría de los casos están en este azulito, que está relacionado con la salud materna. Entonces, salud materna, entonces hay que intervenir. La mayoría de estas pacientes llegan ya con sus bebecitos ovitados, entonces no es mucho lo que nosotros podamos intervenir para prevenir estas mortalidades perinatales. Un dato súper importante
que casi el 50% de estas pacientes finalmente se ha corroborado con patología de la placenta una corioamionitis. Y muchas de estas han sido subclínicas, o sea, las pacientes nunca presentaron ningún síntoma de corioamionitis, pero finalmente pues esto fue lo que llevó a la mortalidad perinatal. Nosotros a nivel institucional analizamos todas las mortalidades perinatales que ingresan a la institución o los pacienticos que fallecen en anteparto o parto o prealta en nuestra institución y buscamos siempre demoras en la atención, o sea, si hubo barreras, si hubo fallas, si hubo algún incidente que pudiera haber intervenido negativamente en este desenlace. En el año 2019, mire, de los 50 eventos que se presentaron, no se presentó ninguna demora tipo 4 relacionada con nuestra atención. Las demoras que se identificaron, ustedes ven ahí con naranja y azul, son demoras tipo 1 y demora tipo 4 relacionada con el nivel 1. ¿Por qué? Porque la mayoría son pacientes que no iniciaron control prenatal oportunamente o no lo hicieron o lo iniciaron pero no fueron adheridas a este control. Recordemos que antes siempre estas demoras se le atribuían al usuario, pero hoy en día son demoras compartidas. Entonces, si el nivel primario es el encargado de hacer la demanda inducida y de llevar sus programas de control prenatal y no logra que estas gestantes ingresen a control prenatal antes de la 10ª semana y que sean adheridas, pues van repartidas esas demoras. También se le aplica a ese nivel primario. En cuanto a lo que llevamos en el 2020, miren, se han presentado en el primer semestre 26 mortalidades perinatales, en la cual se encontró demora tipo 4 en el mes de febrero. Cuando nosotros encontramos una demora, ¿qué hacemos? Analizamos el caso, nos acompaña generalmente seguridad del paciente y se determinan todas las barreras, todo lo que podemos hacer para mejorar, para que eso no vuelva a ocurrir en otra paciente. Entonces recordemos que tenemos nuestro programa de seguridad del paciente súper importante, en el cual nos aseguramos no solo de hacer el análisis, identificar las fallas y barreras, sino además de eso, hacerle el plan de acción para que eso no vuelva a ocurrir. Y nosotros hacemos seguimiento a todos esos planes de acción. Aquí tenemos morbilidad materna extrema. Miren, en el año 2019 se reportaron 225 eventos y se encontraron demoras relacionadas con nuestra atención, que son los rojos, en el mes de febrero, marzo, abril, septiembre y octubre. Las otras demoras, como les cuento, son demoras tipo 1 relacionadas con no reconocimiento del problema por parte del paciente, compartida con el nivel 1 de atención, porque generalmente son fallas en demanda inducida y adherencias a control prenatal. Entonces, para el primer semestre del 2020 llevamos 65 casos en los cuales se ha identificado demora en el mes de febrero, abril y mayo. Los indicadores de morbilidad materna extrema, pues sepan ustedes que nosotros tenemos un comité de morbilidad materna extrema a nivel institucional que se reúne mensualmente y que adicional a todos estos casos de morbilidad materna extrema, pues tiene que hacerle seguimiento a muchos procesos y procedimientos del binomio madre-hijo. ¿Qué encontramos aquí? Miren, en el segundo trimestre del 2020 se presentaron 37 casos de morbilidad materna extrema. Si vemos la razón por 1000 nacidos vivos, pues ya empezamos a aumentar otra vez. En el primer trimestre habíamos bajado. Y el porcentaje de casos que también está en rojo ahí, con morbilidad materna extrema, con 3 o más criterios, que nos habla de que son pacientes críticas, muy críticas, que están ingresando a la institución, que tiene una meta de 30, pues vamos en el 73%. Estos dos puntos, pues en rojo, se han aumentado teniendo en cuenta de que ya estamos ofertando el servicio de UCI para las gestantes. Entonces, estas pacientes, pues gravemente enfermas y un número importante están ingresando a nuestra institución. Nosotros somos un hospital de referencia a nivel del Cauca, pues eso también apoya de que aumente esto. Nosotros a nivel institucional hacemos medición a algunos eventos
de interés en salud pública que consideramos centinelas a nivel institucional, y trimestralmente sacamos un resumen en el cual no solo es cuantitativo, sino cualitativo, y nosotros les enviamos a sus sindicatos un listado, no con el objetivo de señalar a nadie, pero sí de contarles qué colaboradores están fallando en la adherencia de los protocolos y en qué ítems, para que lo corrijan y no vuelva a ocurrir. En sífilis gestacional, miren, en el segundo trimestre del 2020 se presentaron 2 casos. Nuestra adherencia a protocolo fue el 86%. Que revisamos en este protocolo, que reportemos oportunamente, que valoremos con paraclínicos oportunamente a esta paciente como debe ser, que le hagamos el tamiz para otras enfermedades de transmisión sexual, que le demos tratamiento a ella y a su pareja, que le demos educación, que la vea trabajo social y psicología, y que se reporte oportunamente. ¿En qué fallamos? Pues fallamos en el VIH, porque recuerden, la asesoría la hace el médico que solicita el VIH, debe colocar solicito VIH previa asesoría, poner un párrafo pequeño, un par de oraciones donde resuma qué le está diciendo y explicando a la paciente, hace firmar el consentimiento, y ese consentimiento debe quedar adjunto, escaneado en nuestra historia clínica, porque recuerden que nosotros tenemos una historia clínica digital, y si no lo encontramos en los archivos adjuntos es como si no lo hubiéramos hecho. Entonces, esa recomendación especial. En la sífilis congénita se presentaron 3 casos en el segundo trimestre del 2020, un 100% de adherencia. Pediatría, pues siempre son muy juiciosos con estos ítems. Recomendarles, por favor, lo que les dije del pacientico que no cumple para sífilis congénita, pero que tiene su antecedente, su mamita con sífilis gestacional tratada en el embarazo, debe irse con esa dosis única adicional de penicilina benzatínica. ¿Qué revisamos acá? Pues que se reporte oportunamente, de que hagamos el tratamiento como es, que le hagamos todos los paraclínicos necesarios, que le descartemos la neuroluis, y que el paciente cuando se vaya ambulatoriamente se vaya en la indicación de cuáles son sus controles, tanto paraclínicos como médico. Violencia de género, miren, violencia de género, muchas pacienticas embarazadas entran aquí en violencia de género. Es importante, estoy muy contenta porque después de tantos años pues hemos logrado optimizar la adherencia a este protocolo. Si ustedes se dan cuenta, durante los años iniciales no se logró subir a un rango aceptable y menos óptimo en este protocolo. Y esto va de la mano que, gracias a Dios, ahora tenemos un profesional tan valioso como es psicología y trabajo social de la mano de nosotros los fines de semana. Entonces, muchas de nuestras pacientes se iban sin valorarse por estas especialidades, y estas especialidades prácticamente se encargan de cumplir con el protocolo. Ellos son los que evalúan el riesgo, reportan a sector justicia o a sector protección si es necesario, pero si yo tengo una pacientica que voy a egresar porque, por ejemplo, firmó alta voluntaria y se va y aún no lo ha valorado trabajo social y psicología, es importante que entonces yo haga una nota muy clara de que eso se le recomienda que lo haga ambulatoriamente, de qué está pasando con esa paciente, o sea, si es una violencia de género, por ejemplo, si ella convive con el agresor, entonces nosotros tenemos que reportar a sector justicia. Si esa paciente esté reportando, firmando alta voluntaria, tenemos la obligación de llamar, por ejemplo, a la unidad de reacción inmediata y decir, aquí tengo una paciente víctima de violencia de género que firma alta voluntaria, no acepta más la atención, pero corre riesgo porque vive con el agresor, por ejemplo. Entonces, son cosas que dice el protocolo que debemos hacer. Si trabajo social y psicología nos acompañan, pues no nos preocupamos, pero si no, sí hay que revisar qué tendría que hacer. No es algo tan complicado para cumplir no solo con un protocolo y estos números, sino con estas pacientes. Nosotros escuchamos todos los días que matan mujeres en nuestro país, y esto es un problema de salud pública muy intenso. Y en caso, por ejemplo, que una paciente esta llegara a fallecer, pues sería terrible que nos revisaran y se dieran cuenta que nosotros fallamos y que por esta razón tal vez no se le pudo dar protección a una de estas pacientes. El protocolo de interrupción voluntaria del embarazo, en el segundo trimestre se presentaron 53 procedimientos. Sin embargo, varios obstetras
me dijeron, no, está muy bajito el número. Yo la verdad asumí de que ese número había bajado por pandemia. Sin embargo, seguimos sus recomendaciones y hicimos una búsqueda activa institucional con todos los diagnósticos de embarazo no deseado y sí encontramos varios procedimientos adicionales, entonces este número se va a ajustar en el tercer trimestre y les contaré. Sin embargo, pues la evaluación del protocolo es buena, 83%, todavía estamos dentro del rango aceptable. ¿En qué fallamos? Nuevamente, recordar que así sea una paciente en la cual se va a perder el producto es gestante y hay que tamizarlas para enfermedad de transmisión sexual y en caso de VIH debe ir previa asesoría, posasesoría, recuerden que la pos la hace psicología y la firma del consentimiento informado y este debe estar escaneado en la historia clínica. Recordemos que interrupción voluntaria del embarazo es voluntaria, la paciente debe hacer una solicitud escrita o firmar un consentimiento y este también debe aportarse a la historia clínica. Y otra cosa súper importante, recordar que por normativa vigente, toda paciente posevento obstétrico y con mayor razón una paciente posterior a una interrupción voluntaria del embarazo debe irse con un método de planificación familiar efectivo. Recordemos que a nivel institucional ya tenemos los condones disponibles para nosotros hacer la educación en prevención de enfermedades de transmisión sexual y entregarle los condones a estas gestantes. Y adicionalmente, pues si por ejemplo ella va a programar un Pomeroy o se va con la orden de un intramuscular inyectable, pues que ese mes use esos condones. Recomendación súper importante, en pacientes jóvenes, tratemos de sentarnos con ellas y explicarles muy bien la importancia de la planificación familiar y sería genial si ellas aplicaran a un método como un DIU, por ejemplo, o un implante, que es mucho más efectivo para estas mujeres jóvenes que un inyectable o que un anticonceptivo oral, por ejemplo. Bueno, recomendarles todo producto de la interrupción voluntaria del embarazo no va reportado con certificado de defunción. Eso es por una norma vigente a nivel nacional. Sin embargo, sí quiero hacer una aclaración en cuanto a los recién nacidos que vamos a aplicar, por ejemplo, para mortalidad perinatal. Si no es un producto de una interrupción voluntaria del embarazo y voy a tener que llenarle un certificado de defunción, recordemos que el nacido muerto es el que nace sin ningún tipo de signo vital. Entonces, el pacientico que yo pongo en la historia clínica que tenía una frecuencia cardíaca de 20, que hizo un gasping, que hizo algún movimiento y que posteriormente falleció, a ese pacientico, a ese neonatico, yo tengo que diligenciarle un certificado de nacido vivo y un certificado de defunción, porque cualquier signo de vitalidad me aplica para diligenciarle el nacido vivo. Entonces, esto es muy importante. Si el paciente nació, si el neonático nació, el fetico nació sin ningún signo de vitalidad, colocarlo de esa manera en la historia clínica y solo diligenciaría certificado de defunción. Pero si yo coloqué que tenía algún signo de vitalidad, ya tengo que diligenciar certificado de nacido vivo y certificado de defunción. Y esto es muy importante, por ejemplo, con las pacientes contributivas. Si usted le diligencia el certificado de nacido vivo como debe ser, pues esa paciente va a tener su licencia y va a tener su tiempo para recuperarse y hacer su duelo. Si yo solo le lleno el certificado de defunción, no va a ser así. Y eso va de la mano de muchas otras cosas como aplicar a una herencia, como muchas cosas que nos han explicado en medicina legal, o sea, el contexto legal de no diligenciar un certificado de nacido vivo en estos feticos que nacieron con algún signo de vitalidad y posteriormente el de defunción pues puede traerle consecuencias negativas a nuestra usuaria. Eso era lo que les traía hoy. Recomendarle, la oficina está abierta todos los días de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Cualquier inquietud, siempre estamos pues dispuestos a atenderla. Muchas gracias. Pensando en ti, doy lo mejor de mí.